Hoy llegamos a la clase número 8, y esperamos que sea fructífera como las demás en la vida de cada uno de ustedes. Espero entonces que, como lo hemos hecho en las otras ocasiones, todos ustedes estén involucrados 100% en el estudio. Quedamos la vez pasada en la consideración de que el Señor Jesucristo es el ejemplo de comunión de padre a hijo y de hijo a padre. Hablábamos que los 4 evangelios son una fuente viva y reveladora de esta gran verdad. Igualmente, decíamos que Dios es nuestro Padre y así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, pensábamos que el Señor Jesús fue anunciado que llegaría al mundo como el Hijo de Dios, y precisamente así llegó. Hemos estudiado ya las diferentes citas, nos quedaron 2 citas que quiero finalizar en esta ocasión con ustedes. Nos quedó Marcos 1:1 y versículo 11, así que vamos a observar lo que dicen estos 2 versículos de Marcos 1. Dice aquí que es la presentación del Evangelio, dice que es comienzo del Evangelio de Jesucristo. ¿Quién? El Hijo de Dios. Seguimos con el énfasis de que el Señor Jesús realmente vino a este mundo como el Hijo de Dios. No nos cabe la menor duda que vino como el Mesías, que vino como el Salvador, que vino como Señor, como todo lo que la Biblia dice que vino, pero la prioridad, antes de conocerse como Salvador, como Mesías, como todo lo que realmente es, se le conoció y se le profetizó como Hijo de Dios. Y así lo dice en esta ocasión cuando en Marcos 1:11 dice que también se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. No solamente fue algo profetizado, sino que también de manera sobrenatural, de manera muy gloriosa, el Espíritu Santo guió a hombres a reconocer al Señor Jesús como Hijo de Dios, y en esta ocasión muy especial fue Dios el Padre desde el cielo hablando delante de algunos que estaban allí acompañando al Señor Jesús, dando testimonio de que Jesucristo era su Hijo. Así que nos maravillamos en saber que en el Nuevo Testamento el concepto de padre y el concepto de hijo es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque es el mismo Señor Jesús en su relación con Dios el Padre, como lo vamos a ver más adelante, que nos muestra la verdad profunda de la relación de un Dios tan grande con nosotros, considerándonos ahora sus hijos y Él siendo nuestro Padre. Pero el ejemplo de que Dios es el Padre y que nosotros somos hijos como el Señor Jesucristo es su Hijo, es el ejemplo primordial, el ejemplo principal es precisamente el Señor Jesucristo. Y vamos a seguir estudiando este caso que nos va a ayudar a continuar observando con mucho cuidado ese énfasis de cómo era la comunión del Señor Jesús con el Padre. Y entramos ahora aquí a considerar 2 textos bíblicos, uno en Mateo y el otro en Lucas, que tienen la misma enseñanza, la misma revelación. Vamos a ver cómo dice Mateo 11:27. Fueron las palabras del Señor Jesús cuando dijo: mi Padre. Observen que allí Él ya está hablando de una manera muy personalizada, no está hablando de vuestro Padre o del Padre, sino mi Padre, que viene a mostrarnos lo que estamos diciendo, la relación íntima, personal entre Dios el Padre y Jesucristo el Hijo. Dice: mi Padre me ha entregado todas las cosas.
Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Ahora, ya aquí está hablando de conocimiento, y aquí no estamos hablando de un conocimiento teórico, de información académica, estamos hablando de un conocimiento de tú a tú, de persona a persona, y el Señor Jesucristo está declarando que Él como Hijo de Dios es conocido por el Padre, y que el Padre lo conoce a Él también, y nadie puede llegar a conocer a Dios como Padre, sino aquel a quien el Señor Jesucristo llame para revelarle todo este conocimiento que estamos teniendo y la experiencia personal de recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿No les parece maravilloso eso? ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Están captando bien lo que estamos enseñando? Muy bien. Continuamos entonces en la siguiente cita en Lucas 10, 22. Otra vez es la repetición de lo que Jesús dijo, pero me llama la atención como lo dice aquí. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Todas las cosas han sido entregadas por el Padre al Hijo. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Amados, el conocimiento del Señor Jesucristo acerca del Padre era un conocimiento personal, íntimo, profundo, real. Y Él ha decidido llamarnos a nosotros, a ti y a mí, para que ahora seamos hijos de Él. Y el propósito que el Señor tiene es que no solo conozcamos a Dios, sino que tengamos una relación con Él como nuestro Padre Celestial, mi Padre. Y yo soy su hijo, tú eres su hijo, su hija, para tener una relación no en el futuro, sino hoy, diariamente, debemos tener una relación de padre a hijo y de hijo a padre. Escúchenme bien, cuando estoy hablando de esta relación no estoy diciendo nada más en el momento de oración cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a tener una relación personal, diaria, espiritualmente, en el nombre del Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, conforme la verdad de Dios que nos muestra que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. En la clase anterior les hablaba de lo bonito que es para un padre tener sus hijos. Así también es Dios. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de eso? También es Dios con nosotros. Él nos ama, nos desea, se goza con nosotros, y nosotros a veces por ignorancia, por no creerlo, por no buscar esa presencia y esa relación con Él, perdemos el gozo de experimentar dentro de nosotros por la fe su presencia, su abrazo, su amor, su palabra, cosas como las que realmente Dios está dispuesto a darle a aquellos a quienes ha llamado para que sean sus hijos. Entonces no lo olviden, que esto no es una enseñanza más, esto es la revelación de la palabra para conocer una verdad que es real, para que realmente la vivamos en el diario vivir en nuestra relación con Dios. Espero que no lo olviden y que siempre echen manos de lo que Dios nos ha provisto conforme su palabra. El Señor Jesucristo estuvo siempre en comunión con su Padre. Vamos a ver una serie de textos bíblicos que demuestran cómo era la comunión del Señor Jesucristo con su Padre. Y es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos en la condición de hijos. Y lo que estamos aprendiendo en esta clase es que así como el Señor Jesús tuvo una relación personal con su Padre, así también nosotros debemos tenerla en el día de hoy. Por eso la base bíblica para darnos cuenta de todo esto es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús. No lo olviden, ténganlo en cuenta.
Vamos a Mateo capítulo 11, versículos 25 al 26. Observen cómo se narra aquí esta vivencia del Señor Jesús. Dice, en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, ¿qué fue lo que dijo? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Observen aquí en este texto que el Señor Jesús insiste en llamar a Dios su Padre, Padre. Pero la otra cosa que veo aquí dice, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes. El Señor Jesús no necesitó que alguien le enseñara eso. Sabes, hermano, que Dios decidió tomar esta decisión. No, el Señor Jesús conocía la decisión que el Padre había tomado. Mire lo que le dice: porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los inteligentes y se las revelaste a los niños. Está hablando de una experiencia personal, producto de una relación personal entre el Señor. Conocía las cosas que el Padre había decidido hacer. ¿Eso muestra o no muestra una relación de intimidad con el Señor Jesús, con el Padre? Dígamelo, ¿sí o no? Ok. Yo estoy convencido de algo, porque lo veo en la palabra, que cuando se nos enseña estas grandes verdades de cómo los hijos de Dios podemos tener relación con nuestro Padre, es porque en realidad podemos tenerla. Veamos otro ejemplo de esta relación del Señor Jesús con el Padre. Esto se encuentra en Mateo 26, los versículos 39 al 42. Mateo 26, 39 al 42. Observen esta experiencia que el Señor Jesús tiene. Adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío. ¿Cómo lo llama ahora? ¿Qué muestra esa forma de decirlo? Intimidad, algo personal. Padre mío, tú eres mi Padre. Así se dirigía el Señor Jesús a Dios el Padre. Padre mío. ¿Y qué más le decía? Si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Hay una experiencia, ya la conocemos en el trasfondo histórico de este pasaje y de este acontecimiento, de tristeza, de dolor, de angustia que estaba viviendo el Señor Jesús en ese momento. Pero aún así hay dos aspectos que quiero resaltar. Número uno, la relación con la que se dirigía al Padre. Y segundo, la sujeción que tenía a su Padre. Yo quisiera que esto no fuera como va a suceder, pero no es lo que yo quiero, Padre, sino lo que tú quieres. Eso es una sujeción de parte del Señor Jesús, que hacía parte de la relación, de la intimidad, de esa relación íntima entre el Señor Jesús como hijo y del Padre Dios, que nos enseña a nosotros cómo debemos tener esa misma relación, pero también esa sujeción al Padre. ¿No les parece? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Es una enseñanza práctica para nosotros, ¿cierto? Primero la relación, la intimidad, de llamarlo no por decirlo, sino porque realmente se experimenta, porque realmente es mi Padre, Padre mío. Pero también no hay aquí en este pasaje un rechazo ni un reclamo por lo que habría de suceder. El día siguiente lo iban a, desde la misma noche lo iban a tomar preso, lo iban a tratar mal, se iban a burlar de él y al día siguiente ni se diga. El Señor Jesús no está protestándole al Padre, está pidiendo si es posible, pero si no es posible, aquí estoy siempre para hacer tu voluntad.
algo que nos deja una enseñanza de cómo los hijos de Dios debemos tener esa relación con el Padre y estar siempre dispuestos a hacer la voluntad del Padre, venga como viniere, sin protestar, más bien dándole gracias a Dios. Vino, dice el texto, entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Algunas personas han tomado esta partecita para mostrar que pasar tiempo con el Señor es muy importante. ¿No has podido tener ni siquiera una hora conmigo? Pero lo que quiero observar es lo siguiente. Esta enseñanza no solamente fue para los apóstoles, sino también para nosotros. Mire lo que dice. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesús aprovechaba toda circunstancia para enseñarles lo que era necesario hacer. Él estaba orando, venía de orar, ya tenía 2 horas de estar orando allí, y ahora viene y los encuentra dormidos, y a pesar de eso les enseña la necesidad de velar en la oración para no caer en la tentación. Algunos dicen que no, yo opino que sí, que lo que Jesús tenía en ese momento era una tentación, la tentación de no querer ir a la cruz. Y la tentación de no querer ir a la cruz no era por rebeldía, ni por miedo a la muerte, ni por miedo a los sufrimientos. La razón primordial por la que el Señor Jesús contemplaba la posibilidad de no ir a la cruz era por la experiencia que iba a vivir en la cruz. En la cruz estaría allí como el Cordero de Dios, cayendo sobre él todo el pecado de la humanidad. De tal manera como el pecado es lo que separa al hombre de Dios, él por causa del pecado, no de él sino de todos nosotros, tendría la experiencia de experimentar la soledad y la separación del Padre, tanto que en la cruz le dijo al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso fue realmente lo que él estaba pensando, la experiencia que jamás había vivido, una experiencia de separación con el Padre, nunca la había vivido, pero la iba a vivir en la cruz, y él quería huir de eso, pero a pesar de todo, él le dice al Padre, es que estoy dispuesto, Padre, para obedecerte, vine para obedecerte, vine para hacer lo que tú quieres, estoy sujeto a ti, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Esto nos enseña que posiblemente hay situaciones, ocasiones, momentos en los que sabemos que lo que va a venir es en contra nuestra, pero estaríamos dispuestos a sufrirlas, a morir si es necesario por hacer la voluntad de Dios. ¿Qué opinan? Deberíamos estar pensando en eso, ¿verdad? ¿Vale la pena o no vale la pena hacer la voluntad de Dios? Venga como venga, sea como sea. Dígame, ¿vale la pena o no vale la pena? El Señor Jesús, que es nuestro hermano mayor, nuestro ejemplo, lo hizo para que nosotros también lo hagamos. Vamos aprendiendo mucho, ¿no? Luego dice, apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. No ven ustedes ninguna clase de reclamo ni cosa parecida, sino una disposición del corazón de ese hijo para con el Padre. La obediencia absoluta al Padre y la relación íntima con el Padre. Aquí en Lucas 10:21, en aquella misma hora, él se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Me gusta esa frase. Fue una experiencia personal del Señor Jesús. Se regocijó en el Espíritu. Ustedes saben que Jesús es el Espíritu y que el Espíritu es Jesús, que Jesús es Dios, que Dios es Jesús. Pero
cumpliendo su labor individual cada uno, aquí vemos a Jesús gozándose ¿con quién? Con el Espíritu Santo de Dios. ¿En qué circunstancia? La misma que ya mencionamos en Mateo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los inteligentes y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Estar de acuerdo con lo que el Padre quiere hacer. Nosotros tenemos que aprender mucho. Y nosotros no podemos entender las cosas espirituales si no estamos en la dimensión espiritual. Porque la dimensión espiritual es esa relación con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Cuando pasamos por pruebas y luchas y dificultades, que pueden ser muchas de ellas, conforme a la voluntad de Dios, para enseñarnos, para corregirnos, para darnos algo mejor, la idea nuestra es protestar y huir y no hacerlo. Pero cuando se está en la relación íntima con el Espíritu Santo, se tiene la paciencia, se tiene la fe, se tiene la confianza y se tiene la certeza de que Dios está en control de todo. Por eso entonces, a pesar de la circunstancia, se le da gracias por lo que ha hecho. No protestamos. Él no protestó diciendo, ¿por qué has abandonado a esa gente? ¿No has tenido compasión de ellos? No, Padre, a mí me agrada lo que tú haces. Si tú lo has hecho así, está bien hecho. Y se regocijó en el Espíritu por hacer la voluntad del Padre, porque el Padre hacía las cosas como debían hacerlas, y Él las sabía perfectamente. ¿Se gozan con eso? ¿Aprenden algo? Continuamos entonces con otro pasaje bíblico, y es aquí en Juan, capítulo 5, versículo 19 hasta el 26. Observen esto, que es muy importante. Por eso Jesús, respondiendo, les decía, oigan, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer del Padre. Porque todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo de igual manera. ¿Qué clase de relación ven ustedes allí? ¿Qué clase de relación ven ahí? ¿Era una relación personal, sí o no? Lo que el Hijo ve que hace el Padre, también el Hijo lo hace. Aprende del Padre. La sujeción no solo para hacer la voluntad del Padre, sino también la sujeción para aprender del Padre. Una relación muy íntima, muy personal, de mucho ejemplo para nosotros. Y recuerden, lo que estamos viendo en este momento, en esta clase, es la relación de padre a hijo y de hijo a padre. El ejemplo supremo es el ejemplo del Señor Jesucristo, para que nosotros también tengamos una perfecta relación con Dios el Padre. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Yo quisiera que ustedes piensen por un momentito la paciencia que necesita un padre para enseñarle a un hijo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y aquí está diciendo, todo lo que el Padre hace, ¿qué cosa? Lo hace el Hijo, porque está aprendiendo de su Padre. Y el Padre le muestra todo lo que Él mismo hace. Y dice, y obras mayores que estas les mostrará, para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. ¿De dónde recibe Jesucristo hombre, el Hijo de Dios? ¿De dónde recibe todo lo que puede hacer ahora? De su Padre. ¿Gracias a qué? A una relación
de padre a hijo, de hijo a padre, una relación personal, íntima, de fe, de confianza plena, de sujeción, de respeto, de aprendizaje, de disponibilidad en humildad para hacer lo que al Padre le agrada. Eso es lo que estamos viendo en la vida del Señor Jesús. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, observen eso, sino que todo juicio se lo ha dado, se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y ahí está mostrándose que el Padre y el Hijo son uno solo. Y que quien honra a Dios y no honra al Padre, al Hijo, realmente no lo está honrando. ¿Me hago entender? Una manera de honrar al Padre es honrando al Hijo, obedeciendo al Hijo, siguiendo el ejemplo del Hijo, viviendo para el Hijo, el Señor Jesucristo. Como aquí estamos hablando de hijos de Dios, nacidos de Dios, yo deseo que ustedes capten esto y lo guarden en su corazón, porque así es como debemos vivir los hijos de Dios. El ejemplo lo tenemos en el Señor Jesús. Seguimos. ¿Ustedes por qué no dicen ni A ni B? Apenas se sonríen, me mueven la cabeza, pero me gustaría que digan algo que yo también los escuche, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿En dónde estamos? En Juan capítulo 8, versículos 16 y 18. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. ¿Qué se muestra allí en esa frase? ¿Qué se muestra? Una acción común, conjunta, de común acuerdo entre el Padre y el Hijo. Observen, vean bien. Mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Qué certeza, qué seguridad, que viene como resultado de una relación muy buena, muy íntima y muy personal. Y así es como nosotros debemos tener también esa relación con el Señor. Veamos ahora los versículos, capítulo 8, versículo 54. Mire lo que dijo Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Le estaba hablando a los judíos que lo estaban rechazando, que habían rechazado a él y lo que él enseñaba. Pero aquí le está diciendo él que el Padre es quien lo glorifica a él. Mi Padre me glorifica a mí. Eso es como decirlo en las palabras nuestras. Honestamente, yo soy lo que soy por Él. Yo hago lo que hago por Él. Sin Él no soy. ¿Sí me hago entender? Si yo busco gloria para mí, esa gloria no sirve para nada. Pero si mi Padre me da la gloria, me da la honra, me da de Él para hacer las cosas, entonces esa gloria sí vale. Observen bien el texto, observen. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica es ¿quién? Mi Padre. Y otra vez en esa, mi Padre. Y quiero que observen esta frase que le dijo él a quienes lo rechazaron. El que ustedes dicen que es su Dios.
En el problema de la religiosidad y del legalismo, como eran los judíos con los que él estaba hablando, es serio, porque hoy día hay mucha gente que creen que son de Dios. Hay mucha gente que está segura por sí mismo, a su manera, religiosamente, que son hijos de Dios. Y están engañados. Triste y lamentablemente, están engañados. Porque para ser hijos de Dios, ya ustedes saben lo que se necesita. Nadie escoge ser hijo de Dios, nadie es capaz de llegar a ser hijo de Dios, y por ende no hay en el mundo nada que nos convierta en hijos de Dios. El único que nos convierte en hijos de Él es Él mismo, por su voluntad, por su gracia, y nos da su Espíritu Santo para hacer esa obra. Luego entonces, si una persona realmente no ha nacido del Espíritu Santo y no ha nacido de la palabra, no es un hijo de Dios. Qué privilegio tenemos nosotros, ¿verdad? No sé si lo aceptamos solo en el momento que estamos estudiando la palabra, o si en el diario vivir, donde quiera que estemos, tenemos conciencia de ser hijos de Dios porque hemos nacido de Dios, para tener esa relación personal, como nos las está enseñando el Señor Jesús en estos ejemplos que estamos leyendo. Vámonos a Juan capítulo 10, versículo 15. Mire lo que dice: así como el Padre me conoce a mí, y yo lo conozco a Él. ¿Qué está confesando el Señor Jesús? ¿Qué está confesando? No hay nada que mi Padre no conozca de mí, y no hay nada que yo no conozca de mi Padre. ¿Se conocen mutuamente o no? ¿Hay relación íntima, personal, profunda? Esa es la relación de padre a hijo y de hijo a padre. Y dice luego: doy mi vida por las ovejas. Doy mi vida por las ovejas. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús, dar su vida por nosotros. También Él quiere que nosotros estemos dispuestos a dar nuestras vidas por los perdidos, a fin de que conozcan al Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Les encanta ese tipo de relación del Señor Jesús con Dios el Padre? ¿Es un buen ejemplo? Miren ahora esta declaración que es grandísima, la más cortita, pero la más profunda y significativa. Miren lo que dice: el Padre y yo, ¿qué cosa? Díganlo en voz alta. El Padre y yo somos uno. ¿No sería precioso en algún momento llegar a esa experiencia personal? El Espíritu Santo y yo somos uno. El Señor Jesús y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. ¿Eso es verdad o no es verdad? En Cristo somos uno con Él. ¿Sí o no? Pero a veces ni lo queremos aceptar. ¿Jesús lo aceptó o no lo aceptó? Y no solo lo aceptó, sino que lo proclamó, lo dijo, lo enseñó. Y estamos aprendiendo de Él cómo debe ser nuestra relación con nuestro Padre, así como fue la relación de Él con el Padre Celestial. En Juan 14, versículos 10 y 12, dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, predicaba la palabra, ¿quién estaba hablando? El Padre. ¿Qué muestra allí eso? ¿Había intimidad profunda?
Dígame, ¿lo había o no lo había? Entre el Padre. ¿Qué más muestra? Que la gloria se la estaba dando al Padre. ¿Qué más muestra? Que reconoce que el poder del Padre es el que actúa en la vida. Ese tipo de relación que tanto necesitamos y del que les hablé el domingo pasado cuando les hablé de la necesidad de estar llenos del Espíritu Santo, es la que cada hijo de Dios necesita. Y el ejemplo precioso que estamos aprendiendo esta noche es el Señor Jesucristo. Si estamos en Jesucristo, si permanecemos en Él, todo lo podemos, ¿verdad? Pero separados de Él, no. Así que por favor ténganlo en cuenta. Y continúa. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no me quieren creer, creed por las obras mismas. En verdad os digo, oigan esto, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas, hará, porque yo voy al Padre. Cuando estaba estudiando esto, fui muy confrontado. ¿Hasta dónde le creo yo al Señor Jesús? Mire lo que dice, el que cree en mí hará las obras que yo hice y aún mayores las podrá hacer. Y me cuestionó mucho esa frase y esa palabra. Si yo creo en Jesús, ¿dónde está la demostración de esa fe? ¿Mentía el Señor Jesús? ¿Qué piensan? ¿Mentía el Señor Jesús al decir eso? ¿Ah? ¿Se equivocó al decir eso? No, en absoluto. Creemos que dijo una gran verdad y esa gran verdad está vigente. Y eso me sirve a mí para examinar mi fe en Él. Y esta tarde tuve un tiempo lindo hablando con el Señor acerca de eso. Porque así es el fruto, el resultado de una relación de padre a hijo y de hijo a padre. En este caso el Señor Jesús está diciendo, todo lo que yo hago lo hace el Padre, porque tengo una relación con Él. Pero también el Señor nos da la promesa, si tú crees en mí, las obras que yo hago, tú también las puedes hacer, y aún mayores, porque yo estoy en control de todo, me voy a estar con el Padre. Los bendice y los reta. A ver, ¿cuántos están retados? Muy bien. Veamos la última cita que se encuentra en Juan 17. Esta cita también es un testimonio que me impresiona mucho, que me bendice mucho y quiero que ustedes también sean bendecidos. Mire lo que dice. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Sabe cuál hora había llegado? La hora de su muerte, pero también la hora de regresar al Padre. Dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El Señor Jesús está diciendo, la vida eterna consiste en conocer al Padre. ¿Dice eso o no lo dice? ¿Y cómo conocía él al Padre? Según lo que hemos visto, una relación muy íntima. ¿No les parece a ustedes que necesitamos conocer más a nuestro Padre, no solo de oídas, sino conocerlo por la fe, creyendo su palabra y teniendo una comunión mayor con su Espíritu Santo? Dígame, ¿sí o no? ¿Cuánto le gustaría conocer más al Padre Celestial? Y esto es lo que nos garantiza el Señor Jesús a través de Él mismo. Y luego dice, quiero que observen esto, yo te glorifiqué en la tierra. ¿Qué hizo el Señor Jesús como hombre y como hijo aquí en la tierra?
glorificó al Señor Dios Padre. Habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Observen que no le dijo, Padre, lamento no haber llegado al 100%, apenas pude llegar hasta el 90%. ¿Eso es lo que le está diciendo? Dígame, ¿eso es lo que le está diciendo? ¿Qué está diciéndole? He terminado, ¿qué? La obra que me encomendaste, que me diste para hacer. ¿Y esa obra la ha terminado incompleta o cómo? Completa. Hice lo que tú dispusiste que hiciera. ¿Qué hijo ese que estuvo dispuesto a obedecer al Padre? Y de paso una enseñanza para nosotros. También tenemos padres aquí en la tierra y somos hijos. Pero sobre todo esa relación con Dios el Padre para hacer su obra. Y luego dice, y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Padre, como yo he hecho tu voluntad, como yo he hecho lo que tú quisiste que hiciera, como yo vine aquí a este mundo como hijo tuyo y como hijo tuyo te he honrado, y como hijo tuyo me he sometido a ti, y como hijo tuyo te he respetado, y como hijo tuyo he tenido una dependencia absoluta de ti, y todo lo que he hecho lo he hecho en tu nombre, y el que ha actuado ha sido tú. He hecho tu voluntad. Padre, ahora quiero volver a ti y tener otra vez esa armonía, esa unión, esa compañía, esa presencia tuya, así como la tuvimos antes de que el mundo existiera. ¿Qué ejemplo nos ha dado el Señor Jesús? De sujeción, de obediencia, de agradar a su Padre en todo, de tener una relación íntima con su Padre. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? ¿Y enseña eso algo a nosotros? Digo, ¿nos enseña o no nos enseña? ¿Debemos seguir tomar en cuenta esa enseñanza? También encontramos que fue revelado y presentado al mundo como Hijo de Dios. Vamos a ver de qué manera. En Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17. Aquí encontramos a Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué fue lo que Dios el Padre le reveló a Pedro? ¿Qué fue? Que el Jesús que estaba hablando con ellos era el Hijo del Dios viviente. Déjame decirte algo. Cuando la gente duda de nosotros por nuestro mal testimonio, tienen derechos para dudar. Pero cuando tú y yo tengamos una relación de hijo a padre y de padre a hijo, por medio del Espíritu y en Cristo Jesús, la gente tendrá que reconocer que verdaderamente este hombre es un hijo de Dios. Verdaderamente esta mujer es una hija de Dios. Porque nadie puede hacer, y nadie puede hablar, y nadie puede comportarse, y nadie puede amar y respetar como hace ellos si no es un hijo de Dios. El mismo Espíritu va a revelar lo que somos. Así como en este caso a Pedro le fue revelado que estaba delante del Hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que Dios le reveló a Pedro? Que Jesús era el Hijo de Dios. En Marcos 15:39, este es otro evento importantísimo en la historia de la vida de Jesús.
Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, ¿qué cosa dijo? Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Era el centurión amigo de Jesús? Era su enemigo y estaba cumpliendo órdenes que debía cumplir al pie de la letra de sus superiores. Pero allí, cuando ve todo ese cuadro, cuando escucha a Jesús diciéndole al ladrón que se arrepintió, hoy está en el paraíso. Cuando lo escuchó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando dijo todo lo que dijo en la cruz, cuando dijo, perdónale sus pecados porque no saben lo que han hecho. Cuando este hombre ve que Jesús dice, Padre, en tus manos coloco mi espíritu, y muere así, ¿qué le quedó a este centurión? Decir, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y no importa la circunstancia, era una circunstancia adversa, ¿cierto o no? Pero aún allí, este hombre reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Yo le pregunto, ¿es Jesús el Salvador del mundo? Sí. ¿Es nuestro Redentor? ¿Es nuestro Salvador? ¿Es nuestro Señor? ¿Es nuestro Rey? Es todo. Pero por encima de todo, ¿qué es? Hijo de Dios. ¿Vale la pena nosotros saber eso y considerarnos como lo que somos? ¿Qué somos? Hijos del Dios viviente, engendrados del Espíritu Santo, nacidos de Dios. En Hechos 8:37, Felipe le dijo al eunuco, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo él dijo, ¿qué fue la confesión que hizo el eunuco? Creo que Jesús, el Cristo, es ¿qué cosa? Ok, Felipe predicó a este varón acerca de alguien. ¿Cómo lo identificó? ¿Y cómo quiso que lo recibiera? ¿Con qué título? Ayúdenme. ¿Con qué título? ¿Qué fue lo que Felipe le enseñó al eunuco? ¿Qué le dijo de Jesús? ¿Que Jesús es quién? El Hijo de Dios. Y él dijo, yo creo que Jesucristo, que el Mesías, es el Hijo de Dios. Así que Jesús vino a este mundo como Hijo de Dios, ¿sí o no? Y ahora que somos sus hijos, ¿aprendemos de Él o no aprendemos de Él? ¿Cómo debe ser nuestra relación con nuestro Padre, siendo Él nuestro hermano mayor? ¿Se acuerdan? Para que Él tenga la preeminencia sobre todos nosotros. Ahora entramos a un nuevo tema que deseo que también lo puedan anotar, no solo en sus libretas de anotaciones, sino en su corazón. Primero, el tema es, ¿somos hijos de Dios? ¿Para qué? ¿Para qué somos hijos de Dios? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saber para qué eres una hija y un hijo de Dios? ¿Quieres saberlo? Sí, bueno, vamos a ver para qué. Primero, para recibir y disfrutar el amor de nuestro Padre Celestial a través de la comunión de hijos a padre y de padre a hijo. Eso es lo primerito. ¿Para qué eres una hija de Dios? ¿Para qué eres un hijo de Dios? ¿Para qué? Para disfrutar el amor de tu Padre Celestial y que Él también te disfrute a ti. Y yo hago una pregunta, ¿estamos diariamente disfrutando el amor de nuestro Padre? ¿O cuántas veces estamos protestando y nos estamos quejando y estamos confesando a esta vida tan difícil y tan dura? Me quisiera morir.
Y pensamos en 1000 cosas más en vez de pensar en disfrutar a nuestro Padre Celestial, disfrutar su amor, disfrutar su presencia. De aquí en adelante, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Tenemos palabra de Dios para hacerlo? ¿Tenemos la autorización de Dios para hacerlo? Disfrutar el amor de nuestro Padre. Disfrutar el amor de nuestro Padre. Número 2. Amarlo como es digno de Él, como sus hijos amados en Cristo. ¿Saben qué? Hasta para amar a Dios necesitamos estar en Cristo y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amar a Dios es agradarlo, es obedecerlo, así como vimos al Señor Jesús sujetándose a Él en todo y amándolo y obedeciéndole. Así es como tenemos que amar a Dios. Esa es la manera de amar a Dios. En tercer lugar, somos hijos de Dios para amarnos mutuamente como hermanos en Cristo por el gran amor de Dios. Y aquí viene un cuestionamiento. ¿Amo yo a mis hermanos en la fe como mis hermanos en Cristo? ¿Debemos hacerlo? ¿Debemos hacerlo? ¿Qué debemos hacer? Amarnos con el amor del Señor, amarnos de corazón, porque eso demuestra que somos hijos de Dios. Y si no lo hacemos, no hay demostración de que somos hijos de Dios. En cuarto lugar, amar a los perdidos para salvarlos con el amor de Cristo, con el amor de Dios. Si tú no tienes interés por los perdidos, ¿me escuchas? Si tú no tienes interés por los perdidos, no te interesan ellos, no los amas, no los buscas, no les hablas, ¿demuestras que eres un hijo de Dios? ¿Eres agradecido con Dios después que Él te amó a ti y te llamó a ti? ¿Por qué tú no vas en nombre de Dios a llamar a estos otros? ¿Estamos fallando o no estamos fallando en eso? Pero estamos aquí para aprender cómo es que debemos vivir como hijos de Dios. Y vamos a hacerlo. Algunos piensan que es duro. Bien, amados, en quinto lugar, somos hijos de Dios para recibir, creer y depender del Espíritu Santo. Mire, escúchenme, las primeras 4 cosas que vemos allí, las vamos a recibir siempre a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Por eso necesitamos recibir, y ya lo hemos recibido por la gracia de Dios, pero ahora que lo hemos recibido, necesitamos creer y depender. ¿Cuáles son las 2 cosas que necesitamos sobre el Espíritu Santo? Creer y depender. Creer y depender. Creer y depender del Espíritu Santo. Si tú no estás dispuesto a creer en el Espíritu Santo y a depender de Él, ¿realmente puedes comportarte como hijo de Dios? Te pregunto, ¿realmente puedes decir que eres hijo de Dios? Recuerden que dice la Escritura que el Espíritu Santo está en nosotros porque somos sus hijos y que el Espíritu Santo ha venido para guiarnos. Y el que tiene el Espíritu de Dios es porque es hijo de Dios. Así que la mayor evidencia para nosotros mismos y para los demás es depender del Espíritu Santo para que Él haga la obra en nosotros. Y vamos a ver, ya hoy no vamos a llegar allá, pero vamos a ver lo más que podamos, 14 puntos que nos muestran la necesidad de depender del Espíritu Santo. Vamos a ver siquiera 2 en esta ocasión y en la próxima clase continuamos. Pero déjenme explicarles algo. Las necesidades espirituales básicas, principales,
prioritarias, de cumplimiento diario, para que un hijo de Dios pueda vivir en obediencia a su Padre Celestial, sujeto al señorío de Jesucristo, agradándole en todo, necesita conocer las siguientes verdades. Y vamos a ver cuáles son. En primer lugar tenemos creer y depender del Espíritu Santo, disfrutar su presencia y comunión y depender completamente de Él. ¿Oyeron eso? Lo primero que nosotros necesitamos en este propósito de depender del Espíritu Santo es depender de su comunión. Y quiero explicar algo aquí. No se trata de mi comunión con el Espíritu Santo. Y que quede claro eso, y quiero que quede claro definitivamente. Escúchame. No se trata de tu comunión con el Espíritu Santo. Se trata de la comunión de Él contigo. Recuerden que todo lo que tenemos nosotros viene de Dios y por iniciativa de Dios. No ha sido iniciativa de nosotros. Es iniciativa de Dios. ¿Estamos? Y la iniciativa de Dios en este caso es que tengamos la comunión del Espíritu Santo. El texto que usamos al principio lo vamos a utilizar aquí otra vez. En 2 Corintios 13:14. ¿Se acuerdan que les dije que esta es una bendición apostólica, verdad? Que es el deseo del apóstol cuando termina la segunda carta a los Corintios. Pero ¿se acuerdan también que les dije que aquí hay una síntesis de lo que es el reino de Dios para nosotros? Eso lo enseñamos en la primera clase. Ahora quiero que observen lo siguiente. Dios el Padre nos dispone, y por eso Pablo echa mano de ello, nos dispone a nosotros o nos da a nosotros la gracia del Señor Jesucristo. Todo lo que tenemos de Cristo es solo por su gracia, como producto del amor de Dios. Y luego viene la comunión del Espíritu Santo. ¿No dice allí comunión con el Espíritu Santo? ¿O sí lo dice? Lean. ¿Cómo dice? Comunión ¿de quién? Del Espíritu Santo. Sean con todos ustedes. ¿Qué es lo que quiere el apóstol inspirado por el Espíritu Santo que tengamos nosotros? ¿Qué es lo que quiere? Que disfrutemos el amor de Dios, que disfrutemos de la gracia del Señor, pero que disfrutemos ¿de qué cosa? De la comunión. Eso quiere decir, escúcheme, de la presencia, de la compañía, de la llenura, de la acción, de la presencia misma del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, dependiendo de esa comunión, de esa intimidad que está en nuestro espíritu por medio del Espíritu de Dios. Así que ahí tenemos la primera bendición, producto de creer y depender del Espíritu Santo. Vamos con la segunda. Creer y depender del Espíritu Santo porque por ser hijos de Dios, Él habita en nuestros corazones y habita en nuestros corazones como el espíritu de su Hijo. Veamos lo que dice esta palabra en Gálatas capítulo 4, 6 y 7. Observen lo que dice. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el espíritu ¿de quién? ¿El espíritu de quién? De su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Ahora quiero que observen lo siguiente, que por ser hijos de Dios, nacidos de nuevo por la palabra y por el Espíritu Santo, lo primero que recibimos después de obtener por la gracia de Dios el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con Dios el Padre, la justificación por la muerte y resurrección de Cristo, la esperanza de la vida eterna y de que nuestros nombres estén escritos en la vida, en el libro de la vida. Lo primero que recibimos después de todo eso
es, óiganme, escúchenme, la presencia de Dios en Cristo a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero en este texto en particular no se le llama Espíritu Santo, se le llama el Espíritu de su Hijo. Yo no sé si ustedes en algún momento en alguna circunstancia le han dicho, han visto una persona actuar, oye, es como el mismo espíritu de su papá. Lo han dicho, lo han visto. Es como el mismo espíritu de Julano, pareciera el espíritu de Sutano que estuviera en él. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto del espíritu de Jesucristo, del espíritu del Hijo? Y luego dice, para poder decir, Abba Padre, para poder relacionarme con Dios como mi Padre. Es el mismo espíritu que el Señor Jesucristo tuvo aquí en la tierra, que lo condujo, lo dirigió en todo y que lo ayudó a tener esa sujeción y esa relación íntima con el Padre, como lo habíamos descrito hace unos momentos. Ese mismo espíritu es el mismo espíritu que está en ti y que está en mí, para que podamos tener también una perfecta relación con el Padre. ¿No les parece eso supremamente maravilloso? Es el mismo espíritu. Así que ese espíritu que ayudó a Jesús como hombre aquí en la tierra a tener esa relación con su Padre aquí en la tierra, es el mismo espíritu que me puede capacitar y que me da el poder y la fuerza y lo que necesite para tener también comunión con Dios y disfrutarlo como mi Padre. ¿Se gozan? ¿De verdad que se gozan? ¿Han aprendido algo? Muy bien, entonces vamos a quedarnos hoy en hasta esta página, hasta este punto del estudio, y espero que en 2 clases más estemos finalizando, o sea que vamos a tener 10 clases como se los prometí al principio. Hoy hemos llegado a la número 8, el próximo jueves con la ayuda de Dios estaremos en la número 9 y ya después el otro jueves estaremos terminando. La pregunta es, ¿ha valido la pena este estudio? ¿Han aprendido algo? Bueno, yo les voy a pedir un favor. Oren y propónganse compartir un breve testimonio uno de estos jueves para que las demás personas que no están aquí puedan oír lo que verdaderamente hace Dios en la vida de hombres y mujeres cuando se disponen a escuchar la palabra. Así que vaya preparando su testimonio, cortito, 5 minutos, para que usted lo dé aquí públicamente, lo cuente con los demás, cuente a nosotros y a los que van a escuchar a través de las grabaciones que estamos haciendo. Muchas gracias por esta noche, que Dios les bendiga. Bien.